dar las gracias al pueblo del Señor en la Asamblea en Valparaíso por la invitación para compartir con ustedes esta noche un tiempo con la palabra de Dios. Yo me llamo Marcos, mi esposa es Sara, y tenemos 3 hijos, Juan Marcos, Bernabé y Pablo. Todos los 5 hemos nacido en Venezuela y yo dejé mi trabajo en el año 2005 para obedecer al llamado del Señor y fuimos encomendados por 2 asambleas en Venezuela a la obra del Señor. Llegamos a Panamá en el año 2008 y comenzamos a trabajar junto con los esposos Forshu, Bernie y Lois. Y ya tenemos 12 años acá. Vivimos al oeste de Panamá, en frontera con Costa Rica, en una provincia que se llama Chiriquí. Y en el país de Panamá hay 2 asambleas. La asamblea de Vallehermoso está a las afueras de la capital, más o menos unos 45 minutos de la capital de Panamá. Y nosotros estamos, como dije, acá en Chiriquí, en un sector, un pueblo que se llama Dolega, donde se construyó el local y se partió el pan por primera vez en 2010. Vallehermoso tiene la Cena del Señor desde 2009, nosotros en 2010, y es el tiempo que tiene las 2 asambleas. Solamente hay 2 asambleas acá en Panamá. Ahora estamos solamente con reuniones virtuales, así como a ustedes acá, y haciendo visitas personales con algunas limitaciones por las circunstancias del COVID y las restricciones de la cuarentena. Bueno, mi ejercicio en estas 4 noches que voy a estar con ustedes con la enseñanza de la palabra es hablar algunas cosas sobre la familia. Y realmente estoy pensando en 4 cosas que son de gran necesidad dentro del seno familiar para el mejor funcionamiento. Y hablo desde el punto de vista de alguien que está trabajando en eso, que hemos cometido errores y estamos tratando de arreglar cosas. Mi esposa y yo hemos venido criando a nuestros hijos con debilidades y hemos tenido que buscar ayuda también. Y gracias al Señor, hoy en día podemos mirar al cielo y dar las gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que somos. Y también podemos levantar nuestra mirada a Dios para pedirle más de lo que quisiéramos ser. Todavía estamos trabajando con la salvación de uno de nuestros hijos y estamos en la etapa de un hijo ya de 18 años, uno de 14 años y uno de 12 años, de modo que no es una etapa fácil, pero con la ayuda del Señor estamos tratando de enfrentarla. Entonces, no les hablo desde el punto de vista de alguien con una vasta experiencia en crianza de hijos, solamente les hablo desde el punto de vista de alguien que está montado en la barca remando con fuerza en medio de vientos que también son contrarios. Entonces, mi interés es compartir experiencias y mirar el ejemplo en la palabra del Señor. Entonces, yo estaba pensando en el día que, vamos un momento al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, y el versículo 13. Estaba pensando en este evento, y usted dirá, pero si van a hablar de familia, ¿por qué van a leer esto? Pero solamente quiero usar esto para una conexión.
Hechos 13 y 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y estaba pensando, ¿por qué ocurrió eso? Después de haber salido en este primer viaje misionero, Pablo y Bernabé, llevando consigo a Juan Marcos, ¿qué sucede cuando llegan a Antioquía y van a viajar en ese Antioquía de Pisidia para completar toda esta gran etapa del primer viaje misionero, donde hubo mucho progreso en el Evangelio? Sin embargo, fue una etapa dura en la obra del Señor. Fue un viaje que duró aproximadamente 2 años, no sé. Pero, ¿qué sucedió con Juan? ¿Por qué Juan, cuando llega aquí a este punto, él regresa a Jerusalén? Era joven, bastante joven quizá, y la decisión que él tomó no fue para nada agradable para Pablo. Ahora, yo quiero, hermano, que nosotros entendamos que no era tampoco cosa fácil viajar con Pablo. ¿Okay? Estamos pensando en Pablo era un líder con unas características bien firmes en la obra. Era un hombre aparentemente sin hijos, posiblemente o indudablemente en este momento no tenía esposa, lo que hacía de Pablo un hombre fuerte, rígido en su trabajo, un hombre muy tenaz y un hombre de carácter colérico, en el buen sentido de la palabra. Pablo no iba tampoco a tener mucha paciencia en este asunto, pero sin ánimos de justificar a Juan, ¿qué pasó con Juan? ¿Por qué en este momento tan importante en la obra del Señor, donde el Espíritu Santo los estaba guiando, donde venían de un trabajo en Chipre y iban a entrar en un trabajo muy importante en esta zona de Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio, etcétera? Juan abandona el proyecto y él regresa a Jerusalén. Obviamente él iba a tomar un barco que lo iba a llevar a Antioquía, posiblemente de ahí viajaría, no sé, hasta Jerusalén. Obviamente algo pasa de fondo. No tenemos mayor información. Sí sabemos que Juan Marcos era un muchacho de una familia aparentemente pudiente y que había tenido privilegios desde muy joven. Pero hay un componente que posiblemente no estaba bien formado en él, que cuando llega a este punto crucial de la vida, donde él podía dar un salto en desarrollo y crecimiento, él más bien vuelve atrás, y esto significa para él un retorno en su progreso. Más adelante él va a ser invitado por Pablo nuevamente diciendo que le era útil, pero más o menos 20 años después. De modo que gracias a un hombre como Bernabé y gracias a un hombre como el apóstol Pedro, Juan Marcos va a continuar en actividad más adelante en la obra del Señor. Yo estaba pensando si esto quizá no tendría origen en la niñez de Juan. Yo no sé si de pronto Juan fue un muchacho que viviendo en un hogar con muchas comodidades, viviendo en un hogar con mucha provisión y con muchos cuidados parentales o maternos, de pronto él no estaba todavía preparado para abordar este tipo de circunstancias. De pronto, a su edad, donde ya debía haber alcanzado este grado de madurez, no lo tenía por algunas situaciones de las que había sido privado en el pasado. No lo sé, dejo la sugerencia. Ahora, hermano, yo estoy pensando que hay momentos donde nosotros podemos llegar a un punto de la vida donde pudiéramos dar un paso grande o un salto grande en el progreso espiritual, en el avance de la vida, tanto en el entorno de la asamblea, de alguna obra misionera o en el entorno laboral o familiar. Pero a veces
cuando tenemos la oportunidad o llega el momento, no podemos. Y de pronto nos damos cuenta que no hay la capacidad, la forma o la madurez para dar ese paso, y quizá hay que entonces trabajar en una madurez de la cual se debió haber trabajado mucho antes. Y por eso yo estoy pensando en este tema de hoy sobre los límites, porque cuando nosotros podemos tener un hogar donde los límites son claramente establecidos, donde los límites van a ser pautados con amor, donde los límites van a ser un medio de protección para el niño, van a ser un medio de madurez para el niño y por otro lado de buen vivir o de un sano convivir en familia. Esto va a repercutir que el día de mañana, cuando este niño ya va entrando a una adolescencia, va entrando a una juventud temprana y va a comenzar a hacerle frente a la vida por sí mismo, él va a tener capacidad de madurez para enfrentarse a situaciones difíciles. Indudablemente, ese proyecto que Pablo tenía era un proyecto riesgoso. Iban a un campo inhóspito, iban a zonas de ladrones, iban a zonas incluso donde habían muchas supersticiones y cosas. Era propio que la gente tuviera temor de ir a ese sitio por primera vez. No había garantías de seguridad, se estaban alejando del acceso imperial, se estaban metiendo en el interior del imperio sin mayores protecciones. Obviamente, entonces, era un riesgo que Pablo y Bernabé asumen con madurez en el llamado del Señor, pero de lo que Juan no estaba preparado para hacerlo. Y posiblemente esta preparación no se la iba a dar Pablo y Bernabé en ese momento. Esta preparación él debió haberla recibido en el seno de su hogar, debió haberlo recibido de su papá y su mamá en los primeros años o en el tiempo que él estuvo en su vida. El tiempo que nosotros estamos en nuestra casa con nuestros hijos es una etapa formativa. Cuando somos niños, fuimos formados. Cuando somos padres, estamos formando. ¿Okay? No solamente somos progenitores, no solamente somos proveedores, somos tutores. Somos ejemplo que ellos van a mirar y van a asimilar para su desarrollo en la vida. Vamos un momento, hermanos, al libro de Génesis para que evaluemos un momento, un poco, la primera familia donde Dios va a ser el padre, sus primeros hijos. Vamos al libro de Génesis y veamos el capítulo 2. Génesis 2 y versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces aquí tenemos una familia compuesta por dos personas y un padre que es Dios. Recordemos que en la genealogía de María, en Lucas capítulo 3, una de las cosas que se dice es Adán, hijo de Dios. De modo que aquí estamos mirando una familia donde Dios es el padre y es un padre perfecto. Es un padre perfecto porque es un padre que va a brindar compañía. ¿Okay? Es un padre que no va a abandonar sus hijos. Es un padre que va a estar con ellos en todo momento. Es un padre que le va a comunicar a sus hijos su palabra. Una de las cosas más hermosas de esta etapa en la dispensación de la inocencia es que Dios, el Padre, está descendiendo al huerto y está comunicando con ellos la palabra de Dios. Cada mañana, Adán y Eva tenían la visita de Dios en el jardín en un tiempo devocional en que él podía hablar con ellos y la palabra de Dios era natural para ellos en ese hogar. De modo, hermanos, que esto es un gran ejemplo para nosotros. Y vamos a hablar un poquito más de eso ahorita, pero realmente la palabra de Dios es lo que iba a delimitar, es lo que iba a dejar límites en la familia en su origen. Recordemos que la familia es una institución divina, es un proyecto de Dios, es algo que Dios va a instituir. De modo que Dios va a tener todo el cuidado. Si la creación refleja la gloria de Dios, los seres humanos
van a reflejar la imagen de Dios. Entonces Dios está perfectamente ligado a ellos, Dios está muy interesado en el buen funcionamiento de ellos, Dios va a brindarle a ellos todo lo que ellos necesitan. Pero evalúe el amor divino aquí. El amor divino para Adán y Eva comienza con una conversación acá. Dios está conversando con ellos. Hay un tiempo para conversar. Hay un tiempo en que Dios va a dedicarse a conversar con Adán y él va a explicar las cosas tal como son. Hermanos, los límites nosotros los encontramos en todas partes. Hay límites. Usted sabe, de su casa tiene límites. Usted tiene una puerta que la cierra, lado adentro, esta es tu casa. Tú sales a la calle y las carreteras están marcadas. Tú manejas por la carretera y vas a encontrar señales de velocidad porque hay un límite de velocidad. Los países tienen fronteras. Yo recuerdo la primera vez que vi una frontera fue cuando cruzamos la frontera de Brasil con Venezuela con Brasil y fue la primera vez que yo vi en el verdor de la sabana y los cerros, vi los postes blancos que decía del lado acá es Venezuela, del lado allá es Brasil. Dios puso límites cuando puso a Adán y Eva en el Edén. El mundo era completo. Todo el mundo era una hermosura. Pero Dios dentro de todo el mundo hizo un jardín. Y ese jardín era el lugar para que Adán y Eva vivieran. Y dentro del jardín, ellos iban a tener ocupaciones. Y dentro del jardín tenían privilegios. Pero fíjense usted lo que hemos leído aquí en el versículo 16. Hay una conversación donde Dios va a poner las cosas claras con Adán y Eva. Hermano, otro día yo quiero hablar de la comunicación, posible, Dios mediante el próximo martes. Quiero hablar de la comunicación en la familia. Pero esta es una cosa aquí importante. La comunicación era esencial. Yo no puedo esperar que en mi casa se cumplan reglas que yo no he conversado y yo no he explicado. Dios quería que se cumplieran ciertas normas, Dios quería que se guardaran ciertos límites y Dios toma tiempo para conversar y para explicarle a ellos y para decirle a ellos lo que podían hacer. Y fíjense ustedes, hermanos, que ahí en el versículo 16, lo que él está diciendo, Dios manda porque él tiene autoridad, Dios manda porque él tiene la dirección. Y quiero que hablemos ahorita un poco más de eso, porque en diferentes etapas de la familia, los padres van a tener diferentes roles en cuanto a reglas. Las reglas o los límites dentro de un hogar muchas veces van a variar de acuerdo a las circunstancias. Hay cosas que no van a variar nunca, pero hay otras cosas que van a variar de acuerdo a las circunstancias. No podemos hacer dentro de algunas cosas en la familia normas rígidas. ¿Bien? Algunas cosas van a variar y vamos a hablar de eso ahorita. Pero aquí Dios está dándoles a ellos, la primera cosa, una explicación en conversación. Y segundo, Dios les está diciendo a ellos de manera muy clara el gran privilegio que tienen en el jardín. De todo árbol del huerto pueden comer. De modo que esto es, lo primero es algo positivo. Esto no es un Dios que les está diciendo a ellos, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto y no pueden hacer esto. Ese no. Dios está diciéndole a ellos todo lo que pueden. Esto es una instrucción positiva. Hermano, Adán y Eva se sentían indudablemente felices de todo lo que tenían, de todo el gran privilegio que tenían. Ellos podían mirar su casa y podían sentirse plenamente satisfechos de la gran casa que tenían. Era la casa que Dios les había provisto. Era el hogar que Dios había dado a ellos. Ellos podían mirar todo árbol del huerto es bueno para comer. ¿Qué era el deseo de Dios? Que fructificaran. Es lo que Dios les había dicho a ellos. Fructifiquen, llenen la tierra. De modo que el plan de Dios es que la vida de Adán y Eva fueran vidas fructíferas, fueran vidas positivas, fueran vidas que estuvieran dando la gloria a Dios. Esa idea de fructificar indudablemente está relacionada con la obra del Espíritu Santo, lo que Dios quiere en la vida de un creyente. Y es lo que nosotros quisiéramos ver en nuestra casa. Yo tengo aquí a mi espalda,
quizás no lo puede ver bien, pero tengo un texto ahí atrás que dice esas grandes palabras de Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es el gran proyecto que tenía Josué. Josué decía, no solamente yo y mi familia vamos con determinación, con firmeza, vamos a servir al Señor, vamos a dar todo, vamos a lograr ver esta gran victoria. Y hermano, ¿sabe cuántas personas quedaban de toda aquella generación? Solamente 2, Josué y Caleb. Ellos eran realmente un milagro. Después de todo lo que había ocurrido en el desierto, ahora ellos han llegado a la tierra prometida y él tiene la determinación firme: yo y mi casa, yo y mi familia, no yo solo. Es muy triste si fuera solo Josué, pero él está involucrando toda su familia, que toda su familia puedan estar en el servicio del Señor, sirviendo, fructificando, dando a Dios la gloria y la honra. Eso es lo que Dios quería para Adán y Eva, y los puso ahí. Adán y Eva tienen un vínculo familiar muy, muy especial con Dios. Ellos pueden disfrutar de comunión con Él, pueden disfrutar de una relación familiar perfecta. Adán y Eva eran una familia tan pequeña, pero tan grande. Y la grandeza de esta familia estaba en su relación con Dios. Y por eso Dios va a poner límites. Y Dios dice, mira, todo lo positivo, pero Él les dice en versículo 17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Está un límite. Dios no les está diciendo no salgan del jardín. Dios les está diciendo en medio del jardín hay un árbol del que no pueden comer. Una norma. Y Dios está diciendo no. Hermano, y quiero decirles una expresión que me ha llamado mucho la atención desde la primera vez que lo leí. No es una oración completa. No es una oración completa. Muchas veces es tan difícil decir que no. Pero en la familia, nosotros como padres podemos mirar cosas que nuestros hijos no ven. Y podemos mirar el peligro inminente que pudiera haber detrás de algo. Y podemos decir no. Dios en esta etapa le dijo a Adán y Eva, no. De ese árbol, no. Pero Dios pone la norma, pone el límite, pero Dios les explica a ellos la consecuencia que va a haber si pasan el límite. Si ellos traspasan ese lindero, hay una consecuencia, y la consecuencia es muerte. Muy claro Dios lo va a decir, ciertamente morirás. Y sabe, hermano, ¿qué pasó? Lastimosamente, leemos el capítulo 3 y tras la tentación y el engaño, ellos comen del fruto prohibido. Pablo dijo, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué va a hacer Dios ahora? Usted sabe la historia, Adán y Eva van y se esconden detrás de un arbusto con un delantal de hojas de higuera. ¿Quién busca a quién? Dios los busca a ellos. Dios los busca a ellos porque Dios los ama. Dios sabe que hay que arreglar el asunto. ¿Okay? Dios había puesto un límite y ellos habían pasado el límite. ¿Qué va a hacer Dios? Ahora, hermano, ¿qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho yo? No sé, posible, quizá. Hubiésemos dicho en algún momento, mira, qué triste, qué lamentable que haya ocurrido esto. ¿Cuánto lo siento que esto ocurrió? Voy a darles una segunda oportunidad. Quizá yo hubiese hecho eso, no sé. Pero Dios no. Dios dijo, lo habíamos conversado, se los había explicado muy bien, ustedes lo sabían, conocían todos los privilegios, conocían el límite y conocían la consecuencia.
Y cuando ellos pasaron el límite, la consecuencia vino, porque Dios lo había hablado. Y esto, hermanos, es importante. Cuando nosotros vamos a poner límites en la familia, tenemos que pensar bien los límites que vamos a poner. Primero, estar seguros de que es lo que queremos por el beneficio de todos. Tercero, tenemos que tener la firmeza para que el día que el límite sea roto, cumplir con la consecuencia. Debemos cumplir con la consecuencia, porque es allí cuando se va a comenzar a formar el carácter. Adán y Eva necesitaban conocer la justicia divina. Necesitaban conocer el carácter de un Dios que es la verdad, de un Dios que pone límites, porque Dios no peca. Hermano, cuando nosotros hablamos de límites, tenemos que estar conscientes de algo. Los límites que nosotros pongamos nos limitan a nosotros también. Los límites que yo como padre ponga en mi casa son para mí también. Yo no puedo exigirle a mis hijos una cosa que yo no hago. Y es más, nuestros hijos, sobre todo en la etapa de la niñez, cuando todavía no tienen la capacidad de hablar o razonar mucho en conversación, ellos están mirando y están observando y están grabando en su mente. Y cualquier cosa, cualquier desliz, cualquier... usted va manejando y usted va manejando exceso de velocidad, o usted sale de su casa y tiene un mal comportamiento con su vecino, lo que sea, todas esas cosas los niños las están mirando y la están grabando y lo están internalizando. Mi conducta les está enseñando a ellos que aunque ya hay límites, yo no estoy cumpliendo los límites. Eso no tiene ningún valor. Es decir, es teoría sin práctica, no va a funcionar. Pero Dios tiene el respaldo de un carácter que no va a negociar. Dios puso todo muy claro y entonces cuando rompen el límite, Dios va a cumplir su palabra. Pero aquí hay una cosa. Este límite tiene amor. Dios no llegó al jardín del Edén tan enojado que sacó a Adán y a Eva detrás de las hojas y los avergonzó. No, sabemos que no. Este es un Dios firme, pero que es amor. Y va a tratar el pecado cara a cara con ellos y va a poner cada cosa en su lugar con Satanás, con Adán, con Eva. Y entonces, Dios va a proveer vestidos. Es verdad, los saca del Edén, porque ellos mueren espiritualmente. Pero van a salir del Edén vestidos, porque Dios les devuelve la dignidad, les da dignidad. En medio del trato y de las consecuencias, Dios los trata con dignidad. Estas personas indudablemente estaban restauradas con su Señor. Avergonzados, sí. Restaurados, sí. Creando un carácter, sí. Van a enseñárselo a Abel, van a enseñárselo a Set y van a tener una descendencia piadosa. Gracias a un padre que puso límites, pero que los puso con amor. Hermano, yo quiero que hagamos énfasis en eso. Los límites van a ser efectivos en la casa cuando yo estoy comprometido con ellos, cuando yo sé que los límites me limitan a mí y cuando yo sé que la práctica de los mismos va a ser para el beneficio de todos. Y estaba pensando en un versículo en el libro de Colosenses 3:21, donde dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, vamos a corregirlos. El apóstol Pablo también dice en Efesios, capítulo 6 y versículo 4, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. De modo que cuando la regla se rompe, ellos saben, esto no es culpa de Dios, es que yo rompí la regla. Y ahora me enfrento a las consecuencias ya advertidas. Entonces, el padre está del lado de los hijos, pero está en favor de la norma. El padre no los echa como perros, los saca con dignidad como sus hijos.
porque la regla se va a cumplir, pero él está del lado de sus hijos. ¿Sí? Entonces, hermano, mis hijos tienen que sentir mi compañía, mi presencia con ellos. El valor de un padre, una madre que ama, ¿ok? Pero que es firme en la norma, en el límite que ha colocado para el bienestar de todos ellos. Ahora, yo estaba pensando en un ejemplo y vamos un momentito al capítulo 21 de Génesis y vamos a mirar en el versículo 8. Y creció el niño, este es Isaac, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces, dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, aquí hay un límite. Poner este límite era difícil. Cuando Isaac fue destetado, estaba ya grandecito, resulta que Ismael se estaba burlando de él. Esto iba a ser muy dañino para Isaac. Hermano, mira, este límite es un límite para proteger al niño. El límite lo pone el padre. Isaac no está en la capacidad de entender el daño que esto le podía causar. Sara sí. Cuando Sara ve que Ismael, un niño grande, ya se estaba burlando de su hijo, un niño que ya había pasado la adolescencia, se estaba burlando de un niño pequeño y que podía hacerle daño, Sara se alarma, porque ella ve el daño potencial que puede haber ahí. Abraham no lo entiende mucho y esto sucede. A veces los papás somos más lentos para entender cosas con los hijos. Y entonces la madre puede tener una visión más allá. Y Sara lo mira con mucha preocupación. Y Sara dice, hay que poner un límite. Ese muchacho no puede vivir aquí. Eso le pareció grave a Abraham. Hermano, a veces nos cuesta poner límites porque nos parecen graves cosas. ¿Cómo voy a decir que no? ¿Cómo puedo hacer eso? Es entonces donde este matrimonio tienen una intervención divina y Dios le va a decir a Abraham una expresión que es la favorita de mi esposa, que también se llama Sara: en todo lo que Sara te dijere, oye su voz. Entonces, Dios va a hablar y es donde Abraham entiende, en verdad, hay que poner un límite. Este límite era un límite para proteger al hijo. Porque Abraham y Sara no criaron a su hijo en un ambiente de bullying. Hermano, mucho cuidado con el bullying. Las burlas adentro de un hogar hacen un daño terrible a un niño. Nunca permitamos que en nuestro hogar haya burlas, que un niño se burle de otro niño. No permitamos que se burlen de defectos físicos. No permitamos que se burlen de asuntos de aprendizaje o intelectuales. Hay niños que son más rápidos que otros para aprender cosas, con habilidades distintas. Debemos como padres velar de que haya un límite de cuidados para que los niños puedan crecer en un ambiente sano, saludable. No permitamos que en nuestra casa nuestros niños se burlen de personas externas, del hombre que barre la calle, de algún vecino. No permita que se burlen de alguna persona con un defecto físico, que cojea o que habla tartamudo o etcétera. No permita que se burlen de ningún creyente en la asamblea.
son límites que debemos poner para la protección de nuestros hijos. Porque tú y yo queremos que nuestro hogar sea la plataforma para formar hombres y mujeres maduros, que puedan hacerle frente a la vida con seriedad, porque la vida no es fácil, porque la vida es dura, porque la vida tiene retos difíciles y nosotros tenemos la tarea de brindarles una formación integral, y esa formación va a depender del ejemplo que tú y yo vamos a dar. Entonces, unos muchachos sin límites se comenzaron a burlar de el profeta porque era calvo. ¿Se acuerdan? De Eliseo. ¿Y qué pasó? Una fiera salió del monte y murieron. Cuando los muchachos no tienen límites, no los tienen en nuestra casa, afuera van a sufrir muy duro. Y las consecuencias pueden ser terribles. En capítulo 22 de Génesis, Dios pone una prueba muy difícil. Dios pide que Isaac sea llevado a un altar para holocausto. Y es cuando entonces encontramos que Dios le dice a Abraham, Abraham, toma a tu hijo Isaac, al que amas. Esto es importante, porque la expresión de amor era una característica conocida por Dios. Isaac había sido criado en un hogar de un padre que lo amaba. Isaac lo sabía. Y cuando ellos salen juntos, y ellos van a ese acto de obediencia, una obediencia incondicional, una obediencia que Isaac está mirando y admirando de su padre. Y ellos van a ese lugar. Llega un momento donde Abraham, dice en Génesis 22:5, le dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Fíjense el detalle. Hay un momento en que Abraham dice, este tiempo es solo para Isaac y para mí. No más. No más. Estos siervos eran leales, eran buenos hombres, pero había un tiempo de intimidad. Abraham e Isaac necesitaban un tiempo a solas. Hermano, hermana, quiero animarte a que tengas tiempo a solas con tus hijos. Sé que ahorita estamos en pandemia, pero cuando tengas la oportunidad, sal con cada uno de ellos un tiempo a solas. Invítalo a comerte una hamburguesa, a tomar un café o cualquier cosa. Abraham e Isaac un tiempo a solas. Van a ir a Era algo solemne. Lo que iban a enfrentar, hermano, mira, gracias a Dios por la comunión de los hermanos de la asamblea, cuando tenemos los cultos presenciales y podemos viajar juntos en el carro y podemos estar juntos en el local y estar en el culto, pero no todo el tiempo podemos hacer todo en la comunión y de todos los hermanos. Hay un momento en que la familia necesita su tiempo de intimidad y tiempo de intimidad individualizado también. Abraham guardó ese límite. Y entonces la palabra de Dios tiene una norma tan importante que entonces ahora ellos, si usted se da cuenta en la lectura en Génesis 22, en el versículo 6, fueron ambos juntos. Versículo 8, la última línea, e iban juntos. Los límites los juntaron. Pusieron límite con el exterior, pero guardaron la unidad en el interior. De modo, hermano, que los límites preservan. Y mi hora llegó. No sé si puedo hablar 5 minutos más. Tengo un par de puntos, sí. Estaba pensando, hermano, en el caso de... Vamos un momentito al primer libro de Samuel. Y vamos a mirar en el capítulo 2.
Y vamos a ver el ejemplo de Ana. Primero de Samuel, capítulo 2 y versículo 19. Y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Yo estoy pensando acá en un límite que nosotros tenemos que ser firmes también, porque Ana conocemos la historia, ella consagró a este niño para el Señor, el niño está en el templo, Ana lo visita. Hermano, ¿qué no querría regalarle Ana a su hijo? ¿Sabe qué era lo único que ella podía llevarle? Una túnica pequeña una vez en el año. Hermanos, hay límites económicos también. Nosotros no tenemos que darle a nuestros hijos todo lo que ellos quieran. Podemos darle a nuestros hijos, primero, lo que ellos necesitan. Segundo, lo que nosotros podemos darles. Es que tuve una niñez tan limitada que ahora quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve. Es que tuve una niñez, tuve hambre en mi niñez, o tuve tanta carencia en mi niñez que ahora que he logrado un buen trabajo y tengo un buen salario, puedo darle tantas cosas. No digo que no le des comodidades o lo que, pero hermano, cuida eso. Porque si te das cuenta, en el mismo ambiente que creció Samuel, estaban creciendo los hijos de Elí. Vivían prácticamente en la misma casa, pero con límites totalmente distintos. Samuel conoció los límites que su madre con mucha salubridad puso, pero los hijos de Elí no. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dios, a través de un profeta, le habla a Elí en el mismo capítulo 2, versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, pero ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Los hijos de Elí se perdieron, murieron borrachos. Se perdieron. ¿Cuál fue el destino de Samuel? Samuel guardó de los intereses de Dios y preservó de la casa de Dios. Los hijos de Elí tenían el tesoro más valioso en sus manos y lo botaron, el arca de Dios. Pero Samuel no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Hermano, los límites son para la preservación de nuestros propios hijos, de nuestro hogar y para la gloria de Dios. Ahora, estoy pensando en un hijo más grande. ¿Y sabe quién fue? Estoy pensando en los hijos de David. En la segunda de Samuel, capítulo 13, encontramos un hijo llamado Amnón. Estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Y había ahí un muchacho, un amigo, dice, amigo entre comillas. Lastimosamente David no pudo poner límites de los amigos de sus hijos. Y ante esta terrible influencia, él está hablándole a Amnón. Y mientras David había ganado tantas batallas con los filisteos, había perdido el control de sus propios hijos. Y él le va a decir, tu papá nunca te dice que no. Dile que venga Tamar a traerte comida. Fíngete enfermo. Miéntele. Qué triste, ¿verdad? Tenían un padre que había mentido, que moralmente era cuestionado. Los límites de la palabra de Dios no estaban corroborados con su vida. Sus hijos no tenían límites. Cuando David creció, como sabemos, conforme al corazón de Dios, libró las batallas de Dios. Sus hijos estaban en la opulencia, en la vida de ricos, en la vida sin límites.
Esto terminó trágicamente, esta historia. Pero quiero pensar un ejemplo más y con esto termino. Y es en Job. ¿Sabe, hermano? Job es un hombre realmente ejemplar. Y al principio de esta historia del libro de Job, yo leo ahí que dice en el versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días de su convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Estos eran hijos grandes, tenían casa y hacían sus cumpleaños. Job no está en contra de que hagan el cumpleaños. Pero Job dice, quizá han blasfemado. Estoy pensando, hermano, en nuestra responsabilidad cuando los hijos ya son grandes. Job no está metido en la casa de sus hijos viendo qué hacen y qué no hacen, diciéndoles lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. No, esa etapa ya pasó. Hubo la etapa cuando mis hijos estaban con unos límites tan pequeños como el tamaño de una cuna, una baranda. Cuando comenzaron a caminar, tuve que poner una baranda en la puerta porque se nos salían. 2 añitos comenzando a caminar. Ya después los límites van cambiando. Pero cuando ya son grandes y se han ido de la casa, los límites me los pongo yo. Y ahora puedo. Son mis hijos, dice Job, pero los presento delante de Dios en oración. Él se puso ahí su sombrero de sacerdote y está orando a su Dios. Hermanos, así fue el padre del hijo pródigo. Él no se fue detrás del hijo pródigo a buscarlo en la provincia apartada, pero seguía siendo su hijo y preparó todo en la casa hasta que un día lo vio regresar y entonces le pudo restaurar. Esto es muy bonito, hermano, cuando nosotros podemos guardar los límites. Los límites nos limitan, pero son para nuestro beneficio. Y leo un versículo para terminar en Hebreos capítulo 12, versículo 11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias por su atención, hermanos. No sé si quiere que ore yo o oran ustedes.